El lunes pasado estuvimos hablando a partir de los documentales y de la canción que escuchamos sobre la manera en la que viven las mujeres bolivianas, incluso hoy en día, todo a partir y ligado al testimonio de Domitila Barrios, ¿no? Chungar. Entonces, creo que podríamos comenzar por rescatar algunos puntos importantes mencionados ese día y que tendríamos que traer hoy a colación para ligarlo con el último apartado se llama Lo que clama mi pueblo. Entonces, Domitila, me parece que lo que está señalando es lo siguiente. Esto es lo último que viene, por ejemplo, en el apartado Organización Obrera. Lo quisiera retomar ahora que he estado releyendo todo el texto para ligarlo a lo que dice sobre lo que clama mi pueblo, ¿sí? Es por eso que me regresaré un poquito para que, bueno, pues haya articulación, no por otra cosa. Entonces, ¿qué dice Domitila sobre la organización obrera? Voy a retomar estos puntos. Dice, aquellos dirigentes, dice Domitila, o bueno, podríamos decir, hay dirigentes que han aprovechado los años en que estuvieron en la dirección para enseñar, y esta es la dimensión educativa de la organización de los trabajadores, que estuvieron en la dirección y que han aprovechado eso para enseñar a la clase trabajadora a organizarse bien y no dejarse engañar. Si nos preguntaran, por ejemplo, a algún invitado, oye, ¿y dónde está la dimensión educativa, no? Por supuesto que está en el testimonio de Domitila cuando habla sobre su infancia, cómo cuando muere su madre, ella tiene que ocuparla, o se tiene que ocupar de la educación de las hermanas, después de sus propios hijos, tuvo 7, cosas por el estilo, ¿no? Si no mal recuerdo. Entonces, eh, tener que cargar con las hermanitas para la escuela, las carencias para poder comprar, etcétera. Pues, por supuesto, ¿no? Eso da cuenta, pero me parece que sería que ahí estaríamos hablando de educación, desde luego, pero en términos, si me permiten ponerlo así, ustedes ahorita me pueden corregir, vamos a ir en términos formales, ¿no? En términos mejor de escolarización, si quieren. Ujú. Pero cuando ya aquí pasa la organización obrera y dice que los dirigentes también enseñan algo, me parece que sigue siendo desde luego un problema, una dimensión educativa, pero que va tal vez un poquito más allá de la simple escolarización. Me parece que tiene que ver con lo que yo llamaría la educación de la conciencia. La conciencia tiene, o es algo que tiene que ser educado, que tiene que ser educada. Es decir, la conciencia es educable. Y entonces, de alguna manera, quien, quien educa la conciencia son los dirigentes. Y que hay que aprovechar la experiencia de los dirigentes o de los líderes sindicales, como es el mismo caso de Domitila, para enseñarle al pueblo. ¿Y qué es lo que enseñan esos dirigentes y esos líderes sindicales, Domitila? Dice, ellos nos enseñan a no dejarnos engañar. Es decir, probablemente es, sea más apremiante, por lo menos más urgente, educar la conciencia, una conciencia crítica, una conciencia rebelde, que aprenderse las capitales en orden alfabético. Ujú. Tal vez eso es importante. Tal vez sea más importante, este, les decía, desarrollar o educar la conciencia crítica que ciertos temas que tenemos como pues, ya fuertemente
anclados o arraigados, ¿no? En el currículo formal. Ujú. Es importante porque la experiencia que tiene Domitila directamente, o la relación que tiene Domitila con sindicalismo en Bolivia, es muy importante. Es como si el sindicalismo fuera una manera muy eficaz, por lo menos para el país, Bolivia, digamos, de respaldarse legalmente frente a las acciones que pueda tomar el patrón, acciones legales en contra de los trabajadores mineros, ¿no? Que recordemos, Bolivia tiene una población 90% indígena. Son indígenas, son campesinos, son mineros, ¿no? Entonces, dice Domitila, sí está esto, ¿no? Que vemos en la escuela, que te dicen, tú ya no, ¿dónde están tus materiales? Y parece que el maestro no se alcanza a dar cuenta, o no todos, de las carencias que los estudiantes traen. El maestro lo que regaña porque no trae la monografía, no trae el juego completo de geometría, pues, ¿sí? Pero no sabe lo que hay detrás del niño. Ese niño es bien burro, no aprende. ¿Usted sabe si ya comió hoy? ¿Sabe si en su casa tienen para comer? Eso también lo va a trabajar muy bien después Freire, en la pedagogía de la autonomía. Es un libro pequeñito, pero es de los que más me gustan de Freire. Después de la pedagogía del oprimido y la como práctica de la libertad. Es un libro pequeño, pero la verdad es que es bastante ilustrativo, ¿no? Entonces, el maestro que es crítico sabe eso, sabe cuánto tiene que caminar el niño para llegar a la escuela, sabe cómo viven en el barrio. Parece que también son saberes que debe tener el maestro, es decir, que el maestro no solo tiene saberes escolares, ¿no? Utilizando esta distinción de la que yo les hablaba, el profesor no solo tiene, o el maestro no solo tiene saberes escolares, saberes institucionales relativos al plan de estudios, al currículo formal, también debe saber lo otro. Porque entonces, si el maestro, como aquel testimonio que hablaba Domitila, sabe que Domitila era la madre de sus hermanos, que tiene que trabajar mucho, que su papá, después de la muerte de su madre, se agarró la botella y cosas por el estilo, eh, su proceso de enseñanza-aprendizaje se vería completamente trastocado. Ujú. No sabemos qué hay detrás de la vida de los estudiantes. Los estudiantes no saben qué es lo que hay detrás de la vida del profesor o de la profesora. Creo que también es algo de ida igual, desde luego. Ujú. Interesante. Entonces dice, de los líderes también podemos aprender, fíjense, también podemos aprender, ya sea, ya me voy a brincar. ¿Qué podemos aprender aparte de lo que se aprende en la escuela? Sí, en el caso de Bolivia, se apunta hacia la liberación del país, que en el caso de Domitila se da sí o sí por el socialismo, ¿ok? Entonces vean ustedes, nuevamente regreso. Dice Domitila, yo creo, dice, que en gran parte a ver, es posible que haya habido errores, que sin motivo o causa fundamental se les haya perjudicado a los trabajadores, como dicen algunos. Yo creo que en gran parte lo han hecho muchos por falta de experiencia. Es el punto que me interesa para articularlo con lo otro. Porque uno que no ha vivido, ojo, uno que no ha vivido, no ha sabido y quiere encaminarse por un nuevo camino, siempre tiene que hacerlo cayéndose y levantándose. No hay más. Te tienes que equivocar o nos tenemos que equivocar. Uno no deja de equivocarse a lo largo de su vida. Sí. Por eso es que necesitamos, esto es lo que me interesa, por eso es que necesitamos tomar experiencias, ya sea de nuestra misma historia, de las luchas sabidas anteriormente en Bolivia o de la experiencia de otros pueblos. ¿Ok?
Domitila tiene que aprender, lo que nos está diciendo es que tiene que aprender de su propia vida. Tiene que convertir, fíjense, esto es muy importante. Vayan ordenando sus argumentos. Admitir. Domitila tiene que aprender de su propia experiencia, de su propia historia. Tiene que convertir su sufrimiento en sabiduría. ¿Se acuerdan lo que hablábamos la primera clase de Domitila? Decíamos que el minero vive en la estrechez y en la escasez. Entonces, Domitila dice, no puedo permitir que la escasez y la estrechez que dijimos es económica, histórica, política, educativa, en la que vivió en su infancia, en la que vivió gran parte de su vida, se quede en estrechez y escasez. Tiene que convertirlo, tiene que aprender de la estrechez y en la escasez en la que vivió. A mí me gusta mucho eso, es decir, yo lo pongo como, tiene que hacerlo jugar a su favor. ¿Cómo puedo hacer jugar a mi favor? ¿Qué beneficio puedo obtener de todo lo que viví de niño? Entonces, cuando Domitila toma esta actitud y dice, bueno, sí hemos cometido errores, nos caemos, pero uno se cae para levantarse. Si uno, es que hay las personas que se caen y se quedan ahí, ya, fueron. Y Domitila lo ve diferente, dice, si me caigo, pues, en realidad uno se cae para levantarse, no hay más. Pero porque ella ya lo superó, me parece, porque ya está colocada del otro lado. Ajá. Si aprendo de mi propia historia, lo puedo hacer jugar a mi favor y aprendo de ello. A eso le va a llamar Domitila sabiduría. Y después dice, pero está la sabiduría también de la historia de mi país. Cuando di el contexto sobre Bolivia, decíamos que el primer país en agandallársela fue Brasil, deliberadamente, con el varón de Río Branco. Barón de Río Branco. Ujú. Después la guerra con Chile, que le quita el desierto. Después la guerra con Perú, que le quita la mitad de la Titicaca y la salida al mar. Pero Bolivia dice, bueno, Domitila dice, Bolivia tiene que aprender de eso, tiene que convertir esa experiencia en sabiduría. Domitila lo pone como testimonio, pero esta mujer está adoptando una posición incluso, me parece, epistemológica, súper impresionante. Está diciendo, ¿cómo convierto lo que me ha pasado? Quizá eso se le llama experiencia en sabiduría. Ya no me tengo que volver a caer. Si ya vi que eso me tira, pues evítalo, ¿no? O destrúyelo, yo qué sé. Y finalmente, la tercera forma de la que la experiencia se troca o se convierte en sabiduría es aprender de las experiencias de otros pueblos. Y aquí me voy a detener tantito. Más tomamos tantita agua. Sí, entonces, tiene hielo, está exquisita. Entonces, aprender de mi historia personal, aprender de la historia de mi país, y dice aquí de la experiencia de otros pueblos. Entonces, releyendo, ¿qué quiere decir con aprender de la experiencia de otros pueblos? Este testimonio, la primera edición es del 71, la edición corregida y aumentada, la última y que revisó Domitila es del 78. Entonces, es decir, ella fue aumentando cosas y quitó otras y es un proceso de edición, ¿no? Fíjense, ¿de qué experiencias pudo haber aprendido Domitila o de qué experiencias de otros países puede enriquecerse Bolivia en los 70? Ya han iniciado todos los golpes militares en América Latina. Estoy pensando, tal vez uno de los más importantes, pues el 11 de noviembre de 1973, Pinochet mata a Allende y toma el poder.
¿no? Ya sabemos, con toda la ayuda de la CIA, del FBI y con una ayuda bélica por parte de Estados Unidos, que se llamó eso la Operación Cóndor. Ajá. Tenemos Nicaragua con Sandino. Los golpes militares en Argentina. Allá vamos a terminar con movimientos estudiantiles en Argentina, la noche de los lápices, los desaparecidos, etcétera. Entonces tenemos golpes militares en Chile, en Brasil. El golpe de Estado en Brasil, de hecho, empieza en el 63. Por eso es que para el 68 ya se exilia Paulo Freire. Y bueno, todavía no llegamos a Freire, pero cuando se exilia Freire en el 68, se exilia en Bolivia, precisamente. El primer país al que se va el Freire es a Bolivia y después a Chile, México, ta, ta, ta. Bueno, ajá. Entonces, golpes militares tenemos en Chile, en Argentina, Nicaragua, con Sandino, que prometo ponerme a estudiar más Nicaragua, a ver si lo incluimos el año que viene. Ajá, estaría bastante bien voltear a Nicaragua con Sandino, pero bueno, y por supuesto, Cuba, Cuba, la experiencia, el hecho, fíjense, vamos a pensar juntos, el, el hecho de que la isla, una isla, por amor de Dios, le ganó a Estados Unidos. Ujú. Para ese momento, hoy en día, he leído cada comentario en internet, pero bueno, no, hay que esperarse lo peor. Ujú. Pero en aquel momento fue todo un éxito que Castro y el Che Guevara hayan ganado, ¿no? O sea, que no hayan logrado que Estados Unidos siguiera decidiendo sobre la isla. Ujú. Que los cubanos estuvieran gobernando Cuba, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bien importante es el pensamiento político de Domitila. ¿Por qué Estados Unidos, hay que decirlo con todas sus letras, Estados Unidos no quería que, que ganara, o sea, que ganara la revolución cubana? Porque si, ¿por qué? Pues porque los demás países latinoamericanos iban a aprender de la experiencia de los cubanos, ¿sí me doy a entender? Es un peligro que la revolución triunfe para los capitalistas. Porque ¿qué va a pasar? Que los bolivianos van a decir, ya viste, es posible, sí puede ganar el pueblo, sí es posible que ganemos. Cuba le ganó. Y después, o sea, Estados Unidos, que es el ejército más grande de todo el mundo, eso no quiere decir que sea el mejor, pero sí el más grande, este, pues había perdido en Vietnam. Vietnam, si ustedes escuchan a Víctor Jara, antes de que lo asesinaran también en el golpe de Estado chileno, ya hablaremos del enorme, gigante Víctor Jara. El estadio en el que lo mataron hoy se llama Estadio Víctor Jara, precisamente. Ujú. Primero le cortaron la lengua, después le cortaron las manos a Víctor Jara y después lo llenaron de bala. Ajá. El gran compositor de esta obra que es El derecho de vivir en paz. Ajá. Si no es cosa sencilla esto, ¿no? Lo que se está hablando es muy serio. El derecho de vivir en paz. Ujú. Entonces, pues es lo que hacen. Es decir, cuando Domitila dice que tenemos que aprender de las experiencias de los otros pueblos, es lo que está diciendo, a ver, bolivianos, vamos a voltear al resto de los países y vamos a decir, ¿qué llevó, por ejemplo, a que Cuba triunfara en aquel entonces? Que ellos lo tenían mucho más fresco que nosotros.
Entonces, es un problema. Precisamente cuando lleguemos a Argentina, van a ver que cuando está el golpe de Estado en Argentina, era delito, pero de verdad, o sea, estaba penalizado em, leer a Castro, a Che Guevara o a Marx. Bastaba con tener alguna de estas cosas para que fueras encarcelado o desaparecido. Que por cierto me hace pensar en otras cosas que un poco mencionábamos el lunes. ¿Por qué nosotros hoy en día podemos leer a Che Guevara, a Castro, a Salvador Allende, a Marx y no somos una amenaza para el Estado? Como la doctrina del shock, sí, ya hay un buen documental. Hicieron documental del libro. Yo, que yo sepa debe estar en YouTube completo. De hecho, el inicio del documental y del libro vale mucho la pena, de la doctrina del shock. Sí vale mucho la pena, la verdad. Ujú. Yo no he leído el libro, solo solo el documental, pero está bien hecho, la verdad. Ujú. Sí, sí, también lo recomiendo. Este, ¿Por qué no somos una amenaza nosotros? ¿Por qué hasta el Estado te dice, ahí está Max, órale, y 40% de descuento? Lee lo que quieras. Usted ya no es una amenaza. ¿Por qué? ¿Por qué el estudiante que lea a Marx, al Che Guevara, ya no somos una amenaza? Es interesante. ¿Por qué los podemos leer y no hacemos nada? Sí, implica un ejercicio de autoconocimiento muy interesante, ¿eh? Por cierto, ayer salió en un artículo en Proceso, nada más lo vi en Proceso en la jornada, bueno, por lo menos yo no lo vi, no sé si hoy ya dijeron algo, pero ayer murió en Santa Cruz, Bolivia, es un departamento recuerden que Bolivia no tiene estados, sino departamentos. Santa Cruz es uno grande, Santa Cruz de la Sierra. Ayer murió a los 80 años el militar que mató al Che Guevara. Ujú, a los 80 años murió. Y entonces me puse a leer la nota y dije, bueno, pues ya, ¿no? Pues ya murió este cabrón, era muy joven cuando mató al Che Guevara. Ahí están las fotos en internet. Si alguien no ha visto las fotos donde está el ejército boliviano con el cuerpo del Che Guevara, ya asesinado, ahí sale el militar, el que murió ayer. Bueno, para mí es sorprendente. La mayoría de los comentarios iban eh, diciendo que este militar era un héroe nacional. A mí me causa mucha sorpresa. Ajá, qué bueno que se deshizo de alguien como el Che Guevara y cosas por el estilo. Me causa mucha sorpresa. Y me hace pensar pues, en lo que puede pasar, ¿no? Muy interesante. Ujú, por lo menos podríamos dejarlo. Y es interesante porque la mayoría de los comentarios era qué bueno que él había matado al Che Guevara y que pues ahora con su muerte quedaba como héroe nacional y cosas por el estilo. Sobre todo me hace pensar por qué. Porque es el testimonio de Domitila, pero hay miles de Domitilas por todo el mundo. Entonces, el testimonio de Domitila va hacia eso, aprender de mi propia historia, de la historia de mi país y cómo puedo aprender de las experiencias de otros pueblos. Si vemos que algo sirve, es que es interesante porque por eso el capitalismo no quiere que triunfen las revoluciones latinoamericanas. Tenían mucho miedo de que Evo Morales se quedara, por eso tuvo que haber el golpe de Estado cuando se quedó esta Yanine Áñez. ¿Cuál fue la primera acción de Yanine Áñez en Bolivia hace un par de años? Quitar la huipala de los aymaras, que implica la unión de los pueblos indígenas, y puso la Biblia, regresó la Biblia al Palacio de Gobierno y sacó la huipala, que es el reconocimiento de Bolivia como Estado pluricultural. Ajá. Por eso es que no quieren que triunfen movimientos de izquierda en Latinoamérica porque los otros pueblos pueden aprender de ellos. Ahora ya está nuevamente el movimiento al socialismo, ¿no? En Bolivia. Hoy viernes, en Chile se fue la derecha y hoy tomó el poder, o lo está tomando en estos momentos, Gabriel Boris.
que es el nuevo presidente. Hoy está tomando la presidencia en Chile, Gabriel Boric, un presidente joven, y es de izquierda. Perú, las elecciones del año pasado, ¿quiénes eran los grandes candidatos? Uno de izquierda, que ahorita no recuerdo su nombre, y la otra era la hija del dictador de Perú, de Fujimori. Entonces fue Fujimori, que era japoneses gobernando Perú durante décadas, y quien se postuló fue su hija, Keiko Fujimori. Entonces dijimos, pero no, pues ya basta, pues ¿qué se creen los Fujimori, no? Pues ya dejen al Perú. Y entonces ganó uno de izquierda, que trae un discurso muy similar a de ambos, por cierto. Argentina, con Alberto, es de izquierda. Ahora con Gabriel Boric, Chile es de izquierda. Las elecciones en Brasil son el año que viene. ¿Quién se va a candidatar nuevamente? Lula da Silva, que va por el PT, el Partido de los Trabajadores, y lo que quieren es sacar el gobierno de Bolsonaro, que es de derecha. Entonces, América Latina parece que podríamos nosotros estar viviendo a un regreso en una América Latina de izquierda. Interesante lo que podríamos ver, por lo menos en México, Argentina, Brasil, Bolivia, Perú y Chile. Está bastante bien. Eso es lo que no quiere precisamente Estados Unidos, ¿no? O los países colonialistas, porque están viendo que lo que funciona en un país le sirve de experiencia a los demás. Ese es como una especie del sueño de Domitila. Dice, eso también es educación. Tenemos que aprender de los otros países. Bueno, propiamente de la experiencia de los otros países. Ahora, ahí mismo dice Domitila. Claro, hasta ahorita no sabemos quién ha de ser nuestro presidente cuando nosotros estemos en el poder. Es decir, Domitila ya no confía en que quien dirija a un país sea alguien de fuera, alguien que no esté, vamos a decir, en su propia conciencia de clase, que no sea un lobo disfrazado de borrego que diga, mira, yo soy pueblo como tú, yo conozco las carencias porque vengo de donde tú vienes, por eso yo convengo como presidente, yo sé qué es lo que hay que luchar, etcétera. Esto nosotros ya lo hemos escuchado miles de veces aquí en México. Sí, ese pinche imbécil de Anaya, que va a una casa y se come una tortilla así, un taco, no dices, no, ni sabes agarrar la tortilla, cabrón. No seas lobo disfrazado de borrego. Aunque te subas una combi, no es así. Tú no eres pueblo. ¿Por qué no eres pueblo? Porque dice Domitila, tenemos confianza en la clase trabajadora. Y esto es genial. Debo tener confianza en el albañil, debo tener confianza en la prostituta, debo tener confianza en el minero, en el pescador, en el que se lleva la basura, en el arquitecto, en los maestros, en los estudiantes, en los médicos. ¿Sí me doy a entender? Domitila dice, para que lleguemos al poder, tenemos que confiar entre nosotros. Lo vamos también a ver en Freire, en la pedagogía del oprimido Freire dice, tenemos que convertirnos en pueblo. Domitila dice, hay que confiar en la clase trabajadora. Hoy no te puedes burlar de los trabajadores, no puedes. No puedes decirle a otra persona, pareces albañil, comes como yo que me doy a entender. Yo que no sé qué si me doy a entender, ¿no? No puedo utilizar la clase trabajadora para burlarme. Estoy diciendo, Domitila, si no confiamos entre la clase trabajadora, entonces no vamos a llegar nosotros al poder. Ya no hay que buscar a alguien que represente los intereses de clase. Hay que aprender, y esto también es pedagogía, hay que aprender a confiar entre el mismo pueblo, entre la misma clase trabajadora, para que nosotros lleguemos al poder. Ya no queremos que nos representes. Ya vimos que la democracia no sirve, porque cuando llegas al poder, ¿qué haces? Empiezas por ver por intereses personales y no por intereses de clase. Ujú. Muy interesante porque me parece que se trata, aquí Domitila está hablando de educación política, de educación civil o cívica, por ejemplo, pero esto es importante. Tenemos que confiar en la clase trabajadora, tenemos que confiar entre nosotros.
¿Quiénes son trabajadores? Todos aquellos que no son dueños de los medios de producción. Fácil. Termino. Nuestra pelea, fíjense, ¿no? Así el coraje, pero el amor también que tiene Domitila. Nuestra pelea es tan grande, tan larga y tan importante. Por eso necesitamos confiar en los trabajadores. Eso es genial. Uno sale y ya no ve con los mismos ojos al herrero, porque dice Domitila, hasta una bota bien cocida es importante para la revolución. El zapatero por eso es importante, porque hasta una bota bien cocida es importante para la lucha. Es genial. Todos. Es como una conciencia general que tiene Domitila tremenda, ¿no? Uno ya no ve con los mismos ojos el trabajo que llevan a cabo nuestros papás o los hermanos, porque dice, todo eso sirve, pero tienes que confiar. Entonces, dice, hay miles de cabezas, no solamente entre los varones, sino entre las mujeres y entre los más jóvenes. Hay gente de mucho, mucho valor. Aquí y allí vemos surgir personas que nos asombran por su sabiduría. El pueblo es una fuente inagotable de sabiduría, de fortaleza, y nunca debemos menospreciar al pueblo. Es genial. Son letras que hay que grabarse con. No debemos menospreciar el pueblo. ¿Qué debemos hacer? Confiar en el pueblo, porque en el pueblo hay sabiduría, en el pueblo hay fortaleza. No, no, hijo, a mí no me pregunten, yo no fui a la escuela. No, señora, no se trata, si usted supiera lo que enseñan en la escuela, usted es sabia, pero de otra manera. No quiere decir que no ir a la escuela, no, o sea, digamos, no tenga sabiduría y que esa sabiduría pueda ayudar. Yo confío y resulta que se pone a hablar y dice Domitila, ya usted, tiene un chingo de sabiduría la señora, ¿no? O el señor. Las historias que cada uno de nosotros tenemos detrás de nuestra vida pueden ayudar para la construcción de otra sociedad. Así como una bota bien cosida es importante, el testimonio de una señora puede ayudar. Las reflexiones del niño pueden ser. Entonces ya no habría más silencio, ya no habría más, ay, tú qué sabes, tú cállate. No, ay, mira, ya se va a poner a hablar de política, ¿no? Déjalo. En realidad no sabemos si las reflexiones o la historia de vida de cada uno de nosotros en realidad puedan ser buenas contribuciones para pensar y contribuir. Es como si alguien dijera, pues que van a hablar desde el no saber institucional, que es el que no queremos, porque precisamente el no saber que señala la institución es un saber que seguramente lo va a perjudicar. Si nos colocamos del lado del pueblo, es sabiduría. Si nos colocamos desde el lado de la institución, es un no saber, porque la institución institucionaliza saberes, los captura, y en el pueblo no. Sí me doy a entender más o menos. Esto es la primera parte que yo quería comentar y quisiera hacer una pausa aquí para, pues, ahora escucharles y y se liga bastante bien con lo que clama el pueblo. ¿Qué es el pueblo para Domitila? Sabiduría, fortaleza. Todo el pueblo, en tanto pueblo, tiene algo que aportar. Ya no se trata de tener conocimientos, sino saberes. Si es diferente epistemológicamente, todos sabemos que son categorías distintas, ¿no? Pero bueno, me gustaría que escucharnos unas 5 o 6 participaciones, estaría bien, sobre cualquiera de los puntos que hemos tocado hasta ahorita. Por ejemplo, la organización obrera, elección de dirigentes, aprender de la historia y experiencias de otros países, de la nuestra, sabiduría del pueblo. Sobre cualquiera de esos puntos, por favor, solo levanten la mano y listo. ¿Quién se anima? ¿No?
Lore, mientras, para que motives. Eh, pues no, o sea, lo que yo quería comentar, bueno, de lo que me llamó algo mucho la atención de lo que decías, era sobre por qué ahora, aunque tenemos más acceso, quizás no estamos tan restringidos en cuanto a lo que podemos leer. Bueno, quizás, ¿no? Porque en realidad, pues hay como cosas que sí determinan qué sí queremos, pero digamos como a Marx, ¿no? Ya no van a meter a la cárcel o nos van a desaparecer por leer. Y entonces, ¿por qué no, o sea, por qué no pasa nada, ¿no? No pasa o no nos organizamos para, pues, exigir por nuestros, pues, o sea, derechos básicos, por así decirlo. Entonces, creo que también el, pues sí, es la manera en la que hemos sido educados, de lo que hablaba la otra vez, de que somos muy individualistas, que aunque tengamos ideas quizás un poco revolucionarias, si no estamos unidos como, ajá, si no estamos unidos como pueblo y no reconocemos la importancia que tienen los trabajadores, no solamente ir a la universidad y ser un profesionista, por así decirlo, sino la importancia que tienen pues todas las personas que conforman la sociedad y nos organizamos y hacemos como equipo. Creo que no funciona, o bueno, no sirve de mucho leer a Marx y ser revolucionarios si no tomamos en cuenta esas otras opiniones y esas otras experiencias de otras personas que quizás la pasan aún peor que nosotros, pero que pues simplemente como no, como no saben eh, cosas, no hablan o no los escuchamos, más bien no nos permitimos pues entablar un diálogo con ellos, o sea, como que ponemos esas barreras de no, pues yo sé esto, pero creo que si le hago caso a estas personas, pues yo no creo que tengan mucho que aportar. Entonces, mejor voy a seguir preguntando a alguien que sí sea como una figura de autoridad en el tema y que sí me pueda dar conocimientos técnicos de este tema, ¿no? Y al final solo se queda en hacer teorías, en hacer propuestas revolucionarias que que no avanzan a más, porque precisamente no tomamos en cuenta. Y creo que eso es algo de lo que apenas me he dado cuenta bastante en cuanto a que incluso en los trabajos de titulación, de hacer como algo más teórico, muy difícil, es un poco más preciado para la academia que, no sé, alguien que hace un reporte bueno, trabajo Un social, informe. ajá, un informe académico, o bueno, de lo que sea, un informe como de experiencia, ¿no? O que hace talleres y los implementa. Y es como de, creo que eso es mucho más valioso, o sea, están dando su opinión sobre algo que han vivido, o sea, que están experimentando y no solo teorizando. Entonces, creo que es menos valioso para la academia que hacer una tesis súper estructurada. Entonces, yo supongo que por ahí va que ahora ya no les preocupe tanto que leamos a Marx o no lo leamos, porque no estamos unidos, o sea, porque no hay una comunidad, o sea, ni siquiera en una escala más baja como tu propia colonia sino que ya, o sea, y menos a un nivel, pues, digamos, nacional y mucho menos de América Latina. Entonces es como, pues, supongo que es por eso, yo creo. Sí, gracias, Lore. Apenas fue el examen de enseguida, solo rápido, Sofía, termino y vas tú. Fui asesor de un informe académico, te platiqué, ¿no, Lore? Y apenas fue su examen, bueno, tiene sé, un mes a lo mejor, ya no me acuerdo cuánto tiene que se licenció Oscar, y él hizo un informe académico, trabajó en la Unitec, y entonces de eso hizo su chamba, y ya le preguntamos algunas cosas, y el presidente en su examen fue el querido profesor Renato.
Y entonces Renato le decía, oye Oscar, dice, pero hay un problema porque yo estaba buscando tu informe en el catálogo de tesis de la Samuel Ramos y de la Biblioteca Central, en la DGB, que es la Dirección General de Bibliotecas, y no está. Y entonces parece que las personas que se titulen por informe académico, o profesional, ya no van a cargarlos en el sistema. Y entonces Renato señalaba algo parecido a lo que tú dices, precisamente. Lo dice, ¿por qué? Pues, el informe es experiencia. Y entonces toda esa experiencia que está puesta en los informes, pues ya se pierde, se pierde. Es decir, porque sí está menospreciada. Por supuesto que está menospreciado el informe sobre respecto a una tesis, ¿no? Muy bien, sí, interesante. Ujú. Sofía, ahora sí, adelante. Ay, gracias. Perdón por tanta participación. Pero lo que dijiste, Lore, me pareció súper interesante. A mí también me dejó pensando mucho esto que mencionó Rodolfo sobre cómo ya no hay miedo en que, en que leamos ciertos contenidos porque ya somos inamovibles a ellos, ¿no? Y pensé que quizá en relación a lo que dijiste, es porque también llegamos a estos contenidos con una idea preformada de que hay conocimiento que vale más que otro y que esto está como muy feo, pero también que hay gente que tiene más voz que otra y que hay gente cuyas construcciones o reflexiones son más valiosas que otras. Entonces, también pensé ahora que el profesor estaba haciendo como un pequeño recopilación, resumen de los movimientos sociales en Latinoamérica, cómo oímos muy poco de ellos porque es Latinoamérica, ¿no? O sea, es Latinoamérica y sus movimientos sociales siempre son como por otras razones. O sea, nunca es como, hubo un pensador muy importante en Latinoamérica como Freire, que es filósofo y pensó en raíz a esto. Es como, es que Brasil es un país muy pobre, entonces tiene una pedagogía muy pobre que va hacia el pobre. O sea, y entonces realmente cuando estás leyendo el Emilio de Rousseau, que a mí, en lo personal, la pedagogía del oprimido me parece un libro mucho más valioso que, que el Emilio, por ejemplo, pero que lees el Emilio porque es francés. O sea, no es tan reduccionista todo este, o sea, es un ejemplo, no es tan reduccionista, pero sí es cierto que hay un pensamiento de que hay conocimiento que vale más que el otro, porque hay gente que está en una circunstancia que la hace más valiosa que otro. Y también, ya me acordé que iba a decir. Iba a decir que ahora que hizo esta recopilación del pensamiento en Latinoamérica, yo pensé a quién tenemos reciente y a quién hemos visto hacer movimientos políticos reciente, y pensé que también en esta semana se supo que el Mijis, no sé si todos estén familiarizados con el Mijis, pero es un activista que estaba en el norte-sur del país, norte del país, y que fue asesinado, literal desaparecido en la luz pública. Desapareció, su familia dijo, está desaparecido, no sabemos nada de él, denunciaron y resulta que su cuerpo estaba porque se murió muy apropiadamente en un accidente automovilístico. Y pensé que también llegamos a estos conocimientos teóricos teniendo unas reflexiones detrás muy raras, como esta idea de que cuando hablamos de política o de filosofía política en México, no hablamos de temas, sino de personajes. Entonces, como el Mijis era cholo y era pobre, pues a mí qué me importa qué hizo, seguro cosas de cholos y de pobres, ¿no? Y en cambio, entonces pasa por alto porque seguro si se murió en una circunstancia sospechosa es por quién era y no por lo que hizo, porque nunca nos molestamos en ver lo que hizo, por quién era él, porque no vemos el objeto de su reflexión o de su acción política, sino a él como personaje. Y hacer esta reflexión también nos obliga a verlo del otro lado, que es que cuando yo hablo de un político de derecha, rara vez, y lo admito completamente, rara vez hablo de su objeto político, sino de él como persona. Entonces, si no estamos dispuestos a hacer estos esfuerzos personales de reflexionar cómo llegamos a estos contenidos y qué tenemos que quitarnos antes de leerlos, porque leerlos por leerlos es bastante pragmático, ¿no? Que también creo que es algo en lo que cae la academia de repente, de leer y reflexionar y nunca accionar. Y de ser como esta reflexión pasiva que se queda en la academia y que nunca baja a la gente que la necesita. Entonces, sí, esta fue mi reflexión.
Gracias. Súper, está muy bien, Sofía. Gracias. Daniela, tu turno. Muchas gracias, profesor. A mí lo que me llama mucho la atención de todo lo que se estuvo hablando justamente fue la importancia de los grupos obreros, ¿no? De toda la importancia que han tenido a lo largo de la historia y de cómo desde hace muchísimo tiempo pues han buscado el, pues sí, el mantenerlos a raya, ¿no? Por decir una palabra. Por ejemplo, desde los 30, ¿no? Aquí en México, que se viene como este movimiento del cardenismo con ideas que se suponía iban a traer mejoras para los movimientos sindicales, para los sindicatos, para toda esta parte de los obreros, y que termina justo con una, ay, como con esta opresión de los mismos, ¿no? Con esta sistematización, con esta inclusión. Sí, como volverlos, ay, es que no, se me fue la palabra, pero con esta parte de apropiarse o justamente de eh, nacionalizar ciertos sectores que había, ¿no? Como el del petróleo, el eléctrico, todas esto, cómo se va nacionalizando justamente por el miedo que representan las partes obreras, ¿no? Sabemos que actualmente, y todavía actualmente, muchos de los movimientos que se han dado inician y tienen soporte en estas partes, en estos grupos obreros, y que jalan gente. ¿Por qué? Porque es la voz de las personas, es la voz del pueblo. O sea, lo que vive un obrero es lo que vive que el 80 y tantos o más de la población. Entonces es la realidad a la que muchos se enfrentan y son personas que hablan desde esta realidad y que por eso empatan con el pueblo, por eso empatan con las demás personas y por eso producen tanto miedo a las personas de arriba, ¿no? Porque ¿cómo voy a dejar que se sepa la verdad de las condiciones laborales de mi gente si no me conviene? Entonces, justamente yo creo que es muy importante, yo creo que representan, sí, es como es todo un caso, esta parte de los obreros y de que ahorita, ¿no? Podríamos decir que ahorita se está viviendo como el querer doblegarlos ante el sistema neoliberal y el querer mantenerlos así, pero no sé, a mí me da gusto que no pasa, ¿no? O sea, siempre vemos que hay una voz que se levanta y que está ahí luchando. Entonces creo que tenemos que tener como bien en la mira estos movimientos, a estos sindicatos, que justamente son los que ahí están luchando por y para el pueblo. Mientras no se corrompan, ¿no? Porque pues que está Ah, el bueno, sí, sindicato justo. nacional Creo que, trabajador ajá, para aquí él va a estar gordillo, puta madre, que, perdón, pero qué pinche daño le ha hecho al magisterio, ¿no? sí, claro, ¿no? Como decíamos, antes la opresión se daba de otras maneras y ahorita Claro. se empiezan a filtrar, ¿no? Es justamente la opresión que ahorita conocemos, filtrar gente que tiene los mismos ideales que yo en sindicatos para tirarlos desde adentro. Entonces creo que sí también es bien importante lo que hablábamos la clase pasada, de mantenernos fieles a nuestros ideales y de en verdad ver qué está pasando. Perfecto. Que por cierto es uno de los temas en lo que clama mi pueblo, ¿sí? Los infiltrados dentro de los pueblos, ¿sí? ¿Qué hacemos con los infiltrados? ¿Qué hacemos con... Fíjense, pero antes, Viridiana, por favor, yo prefiero escucharlos. Bueno, sí, a mí con lo que ahorita comentó Dani, pues me hace pensar también en el presidente que ahorita tenemos, ¿no? Como al inicio, pues daba este discurso de que iba a estar con los pobres, con las personas indígenas y ahorita con su proyecto del Tren Maya, cómo está despojando a las personas que viven en esas zonas, ¿no? Entonces, vemos como, pues sí, el interés es otro. Y bueno, también esta parte que comentábamos de Domitila, de por qué no gobierna una persona que sea, pues sí, de la comunidad o del pueblo, me hizo pensar en cuando esta candidata, bueno, esta persona, Marichuy, quiso
entrar a la boleta, pero bueno, yo iba a decir de que, bueno, se escuchaba esta noticia de que esta señora indígena quería entrar a las elecciones, ¿no? Y pues muchas opiniones que de repente escuchaba yo, es que como una indígena nos va a gobernar. Y, y pues sí era eh, lamentable, ¿no? Bueno, yo opino escuchar ese tipo de cosas porque, o sea, bueno, yo creo que ni siquiera sabían quién era o no investigaban tantito. Aparte de que, bueno, ella decía que iba en representación de los pueblos indígenas y, y no es que ella fuera a gobernar nada más, ¿no? Sino que estaban organizados y pues era para que también estos pueblos se escucharan. Pero bueno, a lo que iba es que como muchísima gente pues tenía esta visión, ¿no? De decir, pues cómo ella nos iba a gobernar o cómo iba a gobernar si no sabía nada porque era indígena. Y hasta llegué a ver una entrevista que le hacen y la quieren, ¿cómo se dice? Pues sí, el entrevistador, esta persona como que quería preguntarle cosas y pensaba que no le iba a responder bien y pues Marichuy nada más, eh, pues como, como que sonreía, ¿no? Y sabía que esta persona la quería hacer sentir menos. Entonces, pues bueno, me vino a la mente esta parte con lo que se comentaba sobre lo que habla Domitila y nada más. En el caso de que está señalando con Marichuy, podría ser esto que también hablábamos, ¿no? Me parece que ya lo comentamos, una discriminación, vamos a decir, política en razones de género y etnia. Creo que ustedes mismos lo comentaron en la clase presencial que tuvimos, ¿no? Estuvimos hablando sobre esta situación. ¿Y dónde está ahora Marichuy? Pues no es que uno, primero porque uno no busca, pero también es porque pues, eso no se deja saber. Sí, por supuesto que también, o sea, hay protagonismos políticos bien tremendos que silencian estas cosas. Es decir, ya no se preguntan, ya no nos preguntamos, seamos sinceros, hasta ahora con la circulación, ¿y qué es de esa mujer? ¿Dónde está Marichuy? No creo que alguien que está peleando por la presidencia de un país de este tamaño, de repente desaparezca y ya no tenga nada que decir. Pero en cambio se discute si puede haber o no una elección de López Obrador. Tienes toda la razón, ¿no? Está muy bien. Ujú. La reforma educativa la inició un priista, Emilio Chuafet. ¿Dónde está ese cabrón? No sabemos. No sabemos primero porque, o sea, sí, desde luego, no buscamos, no investigamos, pero en cambio, pues sabemos otras cosas. Eso que Foucault llama circuitos reservados del saber. Y hay que estar bien atentos a lo que quieren que sepamos, de qué quieren que discutamos. Es difícil no caer en su juego. Bien difícil. Por eso dice Domitila, dice, lo primero que debe enseñar un dirigente, trabajador, es no dejarse engañar. Y está bien difícil, porque por todos lados, o sea, lo que decía un profe de ahí de la facultad también, José Escurria Lore, dice, pues es que no nos engañemos, ¿no? La recta es la caverna de Platón, o sea, en realidad, que es la caverna, ¿no? Pero bueno, interesante. Vamos a pasar a este punto, les agradezco, así está más chido cuando ustedes participan tanto, es mucho mejor. Ujú. Bueno, vamos entonces, dice Domitila, estoy ahora sí en lo que clama mi pueblo. ¿Qué decir? Dice, la falta de creación de fuentes de trabajo hace también que nuestros hijos mayores no puedan emplearse en nada, a pesar de haber prestado
ya su servicio militar. Faltas de trabajo. Ok. ¿Y qué decir de su educación? Muchos trabajadores tienen sus hijos estudiando en las diferentes casas de estudio del país, a los cuales tienen que mandar pensiones, alimentos, ropas, útiles, gastos de alquiler de vivienda, colectivos y demás necesidad. Y en la casa quedan los otros hijos a quienes hay que vestir, alimentar, educar. Y pese a que se dice que la educación en las minas es gratuita, siempre tenemos que comprar uniformes, libros, diferentes clases de pinturas, labores y demás materiales que se necesitan. Lo peor del caso es cuando a los gobernantes se les ocurre clausurar el año escolar sin importarles el daño que ocasionan a nuestros hijos. Así hicimos nuestro análisis y explicamos, y esto es importante, que por eso apoyábamos las demandas de los trabajadores por el aumento salarial. Domitila nos pone a reflexionar en serio. ¿Qué tiene que ver la educación con derecho laboral? Para nosotros nada. Podríamos tocar algo en política educativa, en legislación educativa, en economía de la educación, si hay oportunidades, ¿no? Yo también estoy hablando sinceramente con un poco de desconocimiento de la causa y de cómo se aborden los contenidos ahora de esas materias en nuestra facultad. Ajá. Pero Domitila, sin tener esa formación universitaria, porque ese es el chiste, ¿no? O sea, el análisis que lleva a cabo el trabajador dice, no nos engañemos, no hay que regañar al maestro, no es culpa de mi hijo, eh, es porque no nos alcanza, es decir, tiene que ver con el salario de los trabajadores, un salario digno. ¿Por qué mi hijo deja la escuela? No porque ya no pueda, ¿no? No porque este, todo lo que nosotros hemos escuchado, o tal vez hasta en nuestras casas, ¿no? Yo creo que vas a tener que dejar la escuela porque ya no nos alcanza. Tienes que trabajar. Muy bien, me meto a trabajar. Dice admitirle, ¿qué pasa? Cuando dejan la escuela porque ya no alcanza para la propia escuela. Entonces tiene que trabajar para apoyar en la casa. No hay oferta laboral. ¿Qué quiere decir que no hay oferta laboral? ¿Han pedido ustedes, han ido a tocar puertas para pedir chamba? Yo me imagino que sí. Y lo duro que es que te cierren las puertas en un chingo de lado. ¿Por qué? Adivinen. ¿Por qué no tienes educación? ¿Por qué no tienes escuela? Pero es que tuve que dejarla para trabajar. Sí, pero aquí necesitamos estudios. Pero es que no puedo estudiar porque no lo entienden. Entonces, Domitila está diciendo, en realidad es culpa de un bajo salario. Lo primero que necesita el trabajador es un salario digno. Ahora, el salario no va a ser digno, fíjense qué inteligente, hasta que no se inmiscuya en la decisión económica del país el trabajador. Madres, se voló la barda, Domitila. ¿Por qué? ¿Ustedes creen, por ejemplo, que en la Secretaría de Economía aquí en México van a permitir que los trabajadores muevan el Producto Interno Bruto, el famoso PIB? Es el problema. El Producto Interno Bruto se genera anualmente. Digamos que es la ganancia que se acumula de todo el país, de todo México. Y entonces, ¿qué hacen? Tanto el Ejecutivo, que es AMLO, con todas las secretarías, específicamente con la de Gobernación y Economía, es dividir todo el pastel para todo el país. Y entonces dicen, del Producto Interno Bruto, que es un 100%, se va a ir para educación pública el 4%. Para seguridad pública, el 10%. Necesitamos buenas patrullas. Ajá. No sé si buenos policías, pero buenas patrullas sí necesitamos. Otro porcentaje se va a ir para deuda externa, otro porcentaje para las diferentes economías, ¿no? La de salud, la de turismo, etcétera, etcétera. Y entonces así es como se hace. Ese Producto Interno Bruto, ¿de dónde sale? Digamos, es lo que todo el país genera en un año. Sale del pagar mis impuestos. Sale de pagar el IVA.
Cuando yo compro algo, también le estoy dando al Estado para que después se reparta y entonces tenga derecho a seguridad pública, a seguridad en salubridad, a seguridad educativa. Por eso tengo una secretaría que es la SEP, la de Educación Pública. Pero en realidad, entre lo que pasa del PIB, el Producto Interno Bruto, la ganancia que genera todo un país en un año y cómo se reparte, hay un montón de cosas. No llega. Lo que está diciendo Domitila, no, parece que lo que está diciendo Rodo está equivocado. Yo creo que se alcanza. Lo que pasa es que ustedes que están repartiendo la lana no la saben repartir. Se la quedan toda ustedes. Si la repartieran de manera más justa entre los trabajadores, otra cosa sería. No habría por qué dejar la escuela, no habría por qué conseguir trabajos de jornadas muy largas por muy poca lana. Pues, ¿qué creen? Es que ya huele un montón a Freire, porque Freire lo que dice precisamente en la educación como práctica de la libertad es que el pueblo debe tomar decisiones en la economía de su país. Y si el Estado deja que el pueblo tome decisiones de la economía del país, entonces podemos decir que esa es una democracia. Mientras, es una pseudo república, es un ejercicio, yo qué sé, de democracia. Pero si quieren ver una democracia que el pueblo gobierne, y se dejen que el pueblo también tome decisiones sobre la economía del país. Eso también para Freire es pedagogía. Para Domitila es una especie, les decía, de educación política o educación civil, ¿no? Es decir, el trabajador, el pueblo también necesita saber eso. Usted no está mal. Lo que pasa es que están administrando mal el dinero. La mala distribución de la riqueza que genera todo un país es lo que lleva a que usted viva de esa manera. ¿Sí? ¿Alguna observación sobre eso? Pues es lo Ujú. mismo que dijo Domitila cuando acabó la escuela, ¿no? Que dijo que salió de la escuela y aprendió cosas, pero no aprendió de la vida. O sea, como que la escuela no te enseña para vivir, sino que nada más te enseña como la patria en el sentido más utópico, más bonito del himno nacional, párate derecho cuando pase la bandera y eso, pero no te enseña que la patria también es que tus papás no les alcance para darte de comer. Ajá, entonces, es pues concluye la idea, ¿no? O sea, continúa con su mismo discurso expresándolo desde diferentes ámbitos. Ujú. Y es completamente deliberado que no se enseñen estas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, ven que ahorita, de las últimas cosas que se modificaron en el sistema educativo básico, por lo menos en los estados de la República, porque me parece que en la Ciudad de México no, es incluir esa materia en primaria y solo los primeros 3 años, de primero a tercero, que se llama, ¿a quién me ayuda? El, Educación socioemocional. no, el conocimiento de mi estado, Conocimiento del medio, ¿no? conocimiento del medio es esa, ¿no? Creo que sí. Ujú. Entonces, miren, los dulces típicos donde ustedes viven, esta es la gastronomía del estado. Ajá. Y que un niño preguntar, ¿y por qué si hacen tanto, viven tan pobres, maestra? ¿Por qué yo no veo feliz a la señora que me ponen aquí en el libro que cocina? ¿Por qué el herrero siempre tiene los puntos, los nervios de punta, ¿no? Porque está extendiendo toda su lana para llegar a la pensión. O mejor aún, ¿por qué los maestros no lo preguntan?
¿Ya vieron? Si han probado estos dulces, muy bien. ¿Qué les dice la expresión de la señora? ¿Qué piensan de que tenga que vender hincada sobre el piso? Ya empezaría a cambiar la cosa, porque entonces ya empezaría a conocer su medio real. Es que el dulce de coco es tradicional aquí de Texcoco. Chingón. Muy bien. Sí, lo he probado. Lo probaré en algún momento. M- Maestra, ¿y por qué no? O ella misma, ¿qué podemos decir sobre esto? ¿No? ¿Qué piensan de que ella tenga que vender en el piso? Neta que sí cambia. Claro, ¿no? Y algo que tampoco nos dicen es justamente el privilegio que es poder llegar a la educación ya ni siquiera superior, media superior, sin la necesidad de trabajar, ¿no? Sin la necesidad de tener que partirte en dos para poder, por un lado, cubrir necesidades básicas como el comer y por otro lado tener que en las otras 8 horas del día estudiar. Entonces, te venden como esta historia de, pues tú estudia, ¿no? Es muy fácil, es porque tú, es cuestión de que quieras, como siempre aquí en México, es cuestión de querer. Entonces, mientras tú quieras, pues puedes seguir estudiando, pero tampoco te dicen que en algún momento tus papás van a estar desempleados, que aunque estén empleados y a lo mejor tengan 2 trabajos, no les va a alcanzar, que vas a tener que entrar tú a trabajar también para que ya sean 4 personas trabajando para mantener una casa. Entonces, creo que eso también no te enseñan y justamente va enfocado por el sistema educativo que tenemos, ¿no? Que si nos ponemos a pensar y lo hacemos de una forma así como quizá un poco más a detalle, las escuelas, las técnicas, las secundarias técnicas, justamente se hicieron para eso, para que quizá el alumno ya no tuviera que seguir estudiando, sino que ya hasta aquí cubro su educación yo como gobierno, pero ya le doy un tecnicismo para que pueda ser, para que sirva a la nación, ¿no? Para que pueda hacer algo de provecho, para que al rato yo no sea el culpable de que no tenga un salario digno, sino va a ser él. Yo ya le di esta carrera técnica, ya le di este oficio que va a poder hacer uso de él y ya de aquí en adelante, pues mi responsabilidad no es darle oportunidades de estudiar, no sí, no, es como todo un rollo, ¿no? Ya si nos metemos así, justamente estas materias de que para enseñarte un oficio y todo, ya van más enfocadas al hecho de que pues, si dejas de estudiar, ni modo, ya tienes algo con qué sobrevivir, ni siquiera vivir, vas a empezar a sobrevivir. Ujú. Ajá, estoy de acuerdo. A sobrevivir. Sí, como ya es tu responsabilidad, yo he estado, cumplo con esto. Nacen en un contexto muy preciso, ¿no? Las escuelas, o digamos la educación técnica en México es de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. También nace el Instituto Politécnico Nacional, etcétera, pero este, pues por lo menos es importante para tenernos a reflexionar cuál es la función hoy en día todavía de la secundaria técnica, de la formación técnica, porque solo hay 5 CCHs y 9 preparatorias en UNAM, y lo que más hay, por ejemplo, son CONALEP, EGETIS, DEGETAS, etcétera. O sea, la oferta, la mayor oferta educativa está en bachillerato, es técnico, sin duda alguna, es técnico. Nada más habría que revisar cuántas, incluso la CEPO en el Estado de México, las escuelas preparatorias oficiales de GETIS, de GETAS, CETIS, CONALEP. Sí, muy bien. Ujú. Vamos a tocar ahora el siguiente punto, que es bien interesante también, sobre los infiltrados dentro de los movimientos organizados por el pueblo. Dice Domitila, estuvimos toda la noche haciendo guardias, turnos. El día siguiente, igual, sin probar alimento. Así son las huelgas. Tardecita ya, algunos trabajadores nos hicieron llegar comida y nos dijeron que la noche anterior el ejército había allanado casi todos los domicilios y habían llevado presos a muchos. Vayamos recreando esto, que lo vamos a ver en la noche de los lápices. Tú sí la viste, ¿no, Lorena, la película? Ujú. Estás dormido, estás dormida en tu casa, llega una camioneta blanca, te saquen, no te vuelve a ver tu familia. Pasas a la lista de desaparecidos. Aquí el ejército, así uniformado, llega y lo hace. Y ocurrió, regreso al texto,
que algunos agentes se infiltraron y estaban con nosotros en la mina. Cuando descubrimos esto, nos hicieron entrar mucho más adentro del socavón. Son infiltrados dentro de los movimientos. Antes en CEU, allá en el Edén, uno se podía subir, tomar sus chelas, otros subían a hacer cosas de circo, otros los noviecitos, otros a estudiar, los de capoeira y toda la cosa. Y uno decía, bueno, pues son estudiantes, hay que verlos, ¿no? Uno aprende a leer cuerpos, es el cuerpo de un estudiante. Y precisamente poco antes de que se cerrara la facultad, por todo lo que pasó, pues empezó a ser muy sonado en la facultad que pues ahí de insurgentes se bajaban gentes de civiles, o sean militares. ¿Y saben a qué bajaban? Al Edén, a tomar fotos. Da un chingo de miedo, porque no sabes qué va a pasar. En el 68, cuando fue el movimiento estudiantil del 68, ahí cerca de la facultad, que ya pues es el Pedregal, hay un lugar en el bosque que se llama la Caída del Águila, si no mal recuerdo. Ahí colgaban o colgaron a varios estudiantes en lo que fue del 68 al 71, con Díaz Ordaz y después con Luis Echeverría Álvarez. Luis Echeverría Álvarez fue el responsable del halconazo, lo de los estudiantes, en el 71, que sale en la película de Roma, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues Luis Echeverría Álvarez, que fue presidente del 70 en adelante, y que con él estuvo lo de el halconazo en el 71, que eran civiles golpeando a estudiantes. Es interesante. Civiles golpeando a estudiantes. Fue secretario de Gobernación en el gobierno de Díaz Ordaz. El secretario de Gobernación en el gobierno de Díaz Ordaz, que ya tenía en el 68, queda como presidente, en el 70 y en el 71 hace halconazo. ¿Qué hace para taparse un poco? ¿Saben qué pasó con el gobierno de Gabriel Álvarez? Le empiezan a nacer los SHs. En el detrás del origen de los SHs hay sangre, hay desaparecidos. Iban y colgaban a estudiantes ahí en la Caída del Águila. Pues resulta que hace 3 años, 4 años, yo ya no me acuerdo bien, encontraron otros estudiantes colgados en la Caída del Águila. Ajá. ¿Y qué dicen las investigaciones? No, pues fueron ellos los que fueron y se colgaron. ¿Sí? 2 de ellos tenían cartas de amor de la novia, ya saben, de despecho. Es bien interesante pensar infiltrados dentro de los movimientos. Sado Mitila aquí ya tiene una formación política, tiene una experiencia tremendísima, ¿no? O sea, cómo aprender a leer quién está destruyendo desde el interior del movimiento. Continúa. A mí, a mi marido y otro compañero nos llevaron a un sitio que se llama San Miguel. Me consiguieron un cartón de alquitrán y lo tendieron en el suelo para que me descanse, porque yo estaba esperando familia y ya estaba en el 9º mes. Era demasiado para mí aquella situación. Yo no podía, yo no podía aguantar la fetidez que hay en el interior mina por el gas, por la falta de aire. Tenía sed, tenía hambre, estaba demasiado cansado. Cuando llegamos a la pulpería, ahí estaban algunos militares de alto rango que nos insultaban con suma prepotencia, con ese odio enfermizo que tienen contra la clase trabajadora. Es un tema difícil, el del ejército y la clase trabajadora. ¿Por qué es un tema difícil? Porque muchas veces los miembros del ejército no entran al ejército por decisión propia. Su misma pobreza los lleva a que se enlisten en el ejército.
En el ejército los van a recibir con pocos grados con pocos niveles de estudio. Entonces, ¿qué hace el ejército? Pues los hace a su modo. Y eso en México lo sabemos perfectamente. Lo han dicho en muchas ocasiones, el pueblo golpeando al pueblo. Ya se allá va el otro tema que toca aquí Domitila, el de la mujer policía. ¿Por qué también hay que estudiar el tema de la mujer policía? Porque eso también es, ¿por qué? Pregunta, ¿por qué eso también tiene que ver con una educación civil, digamos? Ajá. Hay lugares, de hecho, en Veracruz, donde el ejército va y recluta a los jóvenes. Ni siquiera se esperen a que ellos se vayan y se enlisten. Ellos van y reclutan a los jóvenes para el ejército. Mi hermano el mayor, en mi caso, fue militar. Lo que de repente hace difícil la convivencia, porque él sabe precisamente mi posición, ¿no? Pero también sé por él que es, desde luego, fue papá fusilero paracaidista. Y el tiempo que estuvo ahí, lo llevaron a Chiapas y la orden de así, comentó la orden tal cual es disparar a matar. Todo eso es cierto. Todas esas cochinadas son ciertas. El odio, dice aquí, es Domitila. Estaban algunos militares de alto rango. Para esta época ya habían matado al Che Guevara. El Che Guevara murió en el 67, 1967. Ahí estaban algunos militares de alto rango que nos insultaban con suma prepotencia. Lo importante es lo que sigue, con ese odio enfermizo que tienen contra la clase trabajadora. ¿Qué les decían? Ya pronto, cierre, estos flojos, vagos. Uh-huh. Ya estaban con su huelguita preparada, ¿no? Pues ya lo sabían por los infiltrados. Vagos, flojos, vamos a ver si no trabajan. Se van a morir de hambre. Que coman su mierda. Hoy día les quitamos la pulpería. Mañana les cortaremos el agua. Pasado mañana les cortaremos la luz. Vamos a ver quién va a ganar. Un golpe de militar. Vamos a ver quién va a ganar. Si quieren palo, palo les vamos a dar. Si quieren bala, bala les vamos a dar. ¿Qué opinan? Vamos a ver quién va a ganar. ¿Qué opinan de este confrontamiento ejército-pueblo o ejército-clase trabajadora? ¿Es esta educación civil lo que está haciendo Domitila con el testimonio? ¿Cómo le llamarían ustedes? Su turno. Mm, Pues yo creo que es engañar al pueblo, ¿no? O sea, porque engañas al pueblo en el sentido de que piensas que todo el problema del país es la huelga de los trabajadores, ¿no? O sea, en vez de ver cuál es la problemática, por qué los trabajadores están haciendo eso, por qué los trabajadores están haciendo una huelga, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. Y en vez de pensar eso, nada más dicen, ah, ya, estos flojos no quieren trabajar, quieren meterle el pie al país, ¿no? Como si, o cosas por el estilo, y es como de, pero no te has preguntado el contexto y no se le pregunta y no se hace, nada más se sigue el discurso con el fin de menospreciar los movimientos obreros, movimientos de los estudiantes, movimientos campesinos, o sea, el discurso de, ellos lo hacen porque son flojos, porque no quieren trabajar, porque tienen todo pero no quieren hacerlo, o quieren pedir de más, o cosas por el estilo, que es como de, pero ni siquiera sabes qué pasó. Como pues aquí mismo con los 43 estudiantes, ¿no? Que sí tuvo un gran
gran revuelo, pero aún así al mismo tiempo había muchos discursos de, no, es que esos estudiantes eran normalistas rurales. Ya, con eso ya, de ahí te agarrabas para decir, no, es que ellos se lo buscaron. Ellos en qué se meten, en dónde se andan metiendo. Si estuvieran en su casa no les pasaría eso, ¿no? O sea, como si estuvieran estudiando, y es como de, es su forma, es la forma de... ¡Qué coraje! Entonces, pues básicamente eso, poner al pueblo en contra del pueblo y no dejar que el pueblo se una y pueda hacer un movimiento grande para el cambio del total del país, ¿no? Sino nada más como dejar los pequeños problemas y querer taparlos con el dedo, no, el sol con un dedo. Ujú. Y sabes, mi teoría es que esa es la concepción que se tiene ahora del magisterio en México. El magisterio pasó de ser un gremio sumamente reconocido. Lo han visto en miles de películas, ¿no? Mexicanas. Tal vez también se estaba reforzando un estereotipo, como hablábamos otra vez, a propósito del cine. Este, pero los papás van y le entregaban una galleta al maestro, le daban una manzana, lo invitaban a comer, ¿sí? Ahora, a partir de una campaña de desprestigio, muy bien ubicada hasta ahora, el maestro a nivel nacional es un flojo, solo hace huelgas, solo se va a acampar al Zócalo o a Reforma, el maestro valió, el maestro no hace nada, no trabaja en pandemia y dices, no mames, ¿en serio? La neta, yo que soy maestro y que veo a varios colegas míos, no creo que sea justo lo que estás diciendo sobre los maestros, ¿eh? No, para nada. Y de los que conozco en la ciudad, todos los maestros que tienen que caminar kilómetros, los maestros que van a la casa del niño a buscarlo porque no fue a la escuela. O sea, por supuesto que esta campaña, dicho lo menos, de desprestigio en contra del magisterio y también de los estudiantes, afecta bastante, ¿no? En la huelga del 99 es completamente cierto que no contrataban a estudiantes de la UNAM por flojos, ¿cuál es la otra palabra? Revoltosos, cuando fue la huelga del 99, ¿no? Yo no estuve, pero ese año me tocaba entrar al CCH. No entré porque estaba en huelga, entonces unas clases fueron, vamos, eso del extramuro. Aprendí muchas cosas, por ejemplo, me tocó ver entrar al comandante Marcos, cuando entró con el CTLN, qué cosa verlo a ese señor, ¿no? Este, contra las mujeres, por supuesto. Vean algunos comentarios y me parece que también hay una concepción específicamente de las que actúan de una manera más enérgica, vamos a decir. No tienen nada que hacer, no, ta. Es decir, es como si detrás, y Domitila lo dice en el capítulo, gran parte de esta campaña de desprestigio de los trabajadores o de los movimientos de resistencia en general, detrás está la radio, dice. Si ya la radio ya no es del pueblo, nosotros eso, pues, los medios de comunicación, pues tenemos Televisa, o sea, TV Azteca, todos son la misma mierda, todos esos. Si alguien lo ve y cree que está medio enterado, pues, pues no, o sea, no, como te digo que no. ¿Cuántos periodistas de TV Azteca y Televisa son asesinados? ¿Cuántos periodistas independientes son asesinados al mes? ¿Cuántos periodistas independientes van asesinados? Periodistas que investigan mineras canadienses en el norte del país. Lo que están haciendo, secando los ríos, por ejemplo, en los estados del norte. Las pinches cochinadas que hacen en el gobierno. Los periodismo independiente son los que asesinan. Yo no veo que los periodistas de TV Azteca ni Televisa saquen notas de que han sido asesinados o que reciben amenazas de muerte, siguen investigando. Y eso es suficiente como para decir, no te creo, no puedo creerte. Hasta en eso hay educación, me parece, en Domitila, o yo quiero ver así, ¿no? Porque me está diciendo, güey, ya no veas eso no es pueblo, eso no eres tú. No, si Belinda termina y regresa con no sé quién chingados, neta, o sea, ¿qué pedo con eso? Eso no puede pasar en la tele a nivel nacional.
No puede pasar a nivel nacional, pero es lo que está en todos lados. O sea, no, sinceramente no me importa la vida de esta chava. O sea, lo que haga con ella, quiero decir, lo que haga con ella, pues es problema suyo. Hay cosas más importantes, desde luego. Es lo que dice Domitila. O sea, hasta eso nos está diciendo, ten cuidado con lo que escuchas, ten cuidado con lo que ves. Ujú. No. Vamos a terminar con este párrafo. Dice, cuando los obreros hemos allanado sus viviendas como lo hacen con nosotros ustedes, los militares, ¿saben acaso ustedes lo que es trabajar en las minas? ¿Saben acaso de las miserias y penas de la clase obrera? No, señores, ustedes solo saben asesinar al pueblo y no saben contribuir económicamente al país. Mientras ustedes tienen buenas cosas, autos, viviendas, servidumbre, los obreros tienen sus miserias, su desnutrición, sus pulmones agujereados por la silicosis, y ahora tienen un fusil apuntándoles por la espalda. Ustedes no saben lo que es entrar a trabajar sano y al poco rato salir muerto, hecho pedazos, dejando a su familia en la absoluta miseria. Ujú. Ustedes no saben. Traslademos ese verbo que me parece propio de la pedagogía a nuestro análisis. Saber es un verbo propio de nuestro campo de estudio, a mí me parece. Ajá, saber. Entonces, si ustedes no saben, ella, como pueblo, le dice al ejército que es pueblo, pues dicen, ustedes no saben que son pueblo, ustedes siendo pueblo no ayudan al pueblo, ¿no? Nos matan. Podríamos terminar con esta pregunta y sus reflexiones. ¿Qué hacer? ¿Qué ideas, qué reflexiones genera sobre el tema de lograr que, en este caso, el ejército, que en México pues, también ha golpeado al país? Piensen en Atenco, el chingo de mujeres violadas por el ejército, violadas y asesinadas. El trauma para una mujer violada por varios miembros del ejército y que no pueda abortar. La relación que tiene el problema psicológico que tiene con el hijo, ¿no? Está bien cabrón, la neta. Uno no se lo imagina, ¿no? Así, y te quedas así. Esta chavita de 16 años violada por varios miembros del ejército y le prohíben abortar. ¿Cómo va a funcionar la maternidad? ¿Qué relación va a tener con ese? ¿Sí me van a entender? Les destrozaron la vida, ya para siempre. Los campesinos defendiendo sus tierras y entonces el ejército yendo a matar. Los estudiantes desaparecidos. Está Tenco, está Ayotzinapa, está el 68, todo lo que no se dice. Todos los chapanecos que están siendo desplazados, etcétera. Sí, entonces la pregunta es cómo lograr que sepan esto que Domitila estima como un saber necesario. ¿Cuál es ese saber necesario? Saberse pueblo. Y solo como pueblo, luchar por el pueblo. Desde donde puedas. Porque hasta una bota bien cocida es importante para la lucha. No tienes que estar ahí con el fusil, ¿no? Pero, sí, hacer las cosas con conciencia de clase. Por ahí va. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo hacer saber que se es pueblo? Lo que, lo que quieran compartir está bien, ¿eh? Terminamos con su reflexión. Sofía 1 y espero que mientras vas
comentando, alguien más se anime. Sería bastante bien que pudiéramos escuchar sus participaciones. Sí, Sofía, adelante. Gracias. Bueno, pues ¿cómo saber qué es pueblo? Sí es una pregunta compleja, pero a mí me ha dejado pensando mucho lo que ha compartido Lore respecto a este pensamiento colectivo versus individual. Y creo que también lo que dijo Dani de que el pueblo empata con el pueblo porque se comprende entre sí. Entonces, creo que esta solidaridad conjunta que se nos olvida muchas veces y que incluso a mí me parece un fenómeno bien curioso del mexicano también, que tenemos esta conducta de juzgarnos los unos a los otros a pesar de que hemos vivido cosas muy similares. O sea, creo que ya ni siquiera es necesario que empaticemos con el otro, porque en muchas de las ocasiones hemos vivido algo similar. Y es triste decirlo, pero a mí me ha pasado hasta dentro de esta comunidad estudiantil, bueno, no estudiantil, educativa de la facultad, en la que yo pienso que todos vivimos cosas similares y que todos tenemos un pensamiento similar y así, y de repente me encuentro con pensamientos o conductas individualistas y competitivas y me parece muy curioso. Y igual la vida con esto que dijo Dani del privilegio que es no trabajar, creo que también todos los que trabajamos entendemos que la vida laboral en México es súper complicada y una de las cosas que la hacen complicada y que la hacen dura es este clima laboral tan feo que cargamos porque somos muy competitivos y muy individualistas y, y yo cuando en mis primeras experiencias laborales me preguntaba como ¿por qué? ¿Qué ganamos dividiéndonos entre nosotros? ¿Qué ganamos echándonos el pie entre nosotros y así? Y sí, eso básicamente. En la clase de ayer de la ENA, estamos viendo también a Domitila. Y un chavo decía, es que parece que la lógica es divide y vencerás. Ujú. Yo creo que eso es un poco, me recordó por lo que estabas diciendo ahorita, ¿no? O el individualismo que señalaba Lore, propio también de la época. Creo que Daniela era quien decía en el neoliberalismo, ¿no? Este textito, si les interesa, no sé si se ve, ¿sí? El título, ok. Se llama La última lección de Michel Foucault sobre el neoliberalismo, la teoría y la política. Un libro delgadito, chiquitín, 185, debe costar como 100 pesos con la credencial de la UNAM, porque si no, 185 con la credencial. Vale mucho la pena, yo estoy seguro que por sus comentarios les va a llamar la atención. La última lección de Michel Foucault sobre el neoliberalismo, la teoría y la política. Bueno, gracias, Sofía. ¿Quién más? Una participación más. Anden, seguro. Muy bien, Cristina. Bueno, pues creo que es complementar lo que ya dijo Sofía, porque es básicamente lo que falta. O sea, hacer comunidad entre todos, o sea, hacer pueblo. De poquito en poquito, la comunidad de tu escuela, la comunidad de tu barrio, la comunidad de... Y poquito en poquito hacernos pueblo. O sea, poder hacer lo que le hicieron los campesinos cuando fueron a ofrecerles trabajo para que fueran a las minas. Y los mismos campesinos dijeron, no, es que ahí está trabajando mi primo, mi sobrino, mi nieto, o sea, está trabajando la gente que conozco y que comprendo la situación. Como que, y por eso no fueron, porque sabían lo que estaba pasando, porque comprendían lo que estaban pidiendo. Entonces era como de, wow, o sea, qué bonito. O sea, se hizo ahí un pueblo inconscientemente, porque dice también de que antes de ser mineros fueron campesinos, o la mayoría de los mineros son campesinos anteriormente, entonces como de, se comprende, se tiene sentimiento de comunidad y de saber qué está pasando. Entonces, que hagamos como una poquito en poquito, que sean compas entre nosotros de la facultad, que sean compas entre su familia, entre su barrio, y no solo juzguen, sino que comprendan la situación. Hacer pueblo.
Sí, digo que Freire dice, hay que convertirnos, si no mal recuerdo. Pero bueno, ya de todos modos vamos a llegar con él y lo revisaremos, ¿no? Jacqueline, por favor. Hola, ¿sí me escucho? ¿Bien? Sí. Vale. Ay, solamente complementando las ideas de mis compañeras, tal vez yo diría que como compartiendo experiencias. La única manera en la cual podemos escuchar a las demás personas es viendo cuáles son sus experiencias, qué es lo que le ha costado trabajo y a la vez sí poder empatizar tanto con la otra persona como hacer una introspección de lo que a mí también me está afectando y puede que tengamos, ¿cómo se llama? Pues problemáticas similares y ahí ya podemos ahora sí ir haciendo un pueblo. Bueno, sí, haciendo pueblo. Y también iba a decir otra cosa, pero ya se me olvidó. Ah, sí, hay una frase que me encanta de un chavo, porque está, ay, bueno, contexto. Yo sigo en TikTok algo que se llama como BookTok, que es de libros y ese tipo de cosas. Hubo una problemática en la que un chico, le estaban diciendo que estaba teniendo conductas misóginas y machistas y él como que se estaba haciendo el sordo. Y este chico le respondió como, de, si alguien te está diciendo que estás mal, calla, aprende, no, cállate, aprende y escucha, algo así. Entonces creo que eso es muy importante, aprender a callarnos y escuchar a la otra persona para poder ver en dónde convergimos. Y ya. Ujú, está muy bien. Jacqueline está muy cerca, aunque va por otro lado, de una de mis frases también o oraciones favoritas. Solo que es en Bach y que es hacer música. Ujú. Es casi lo mismo cuando le preguntaron a Bach qué es música, y porque hizo polifonía y son un chingo de voces, la fuga, etcétera. Dijo, pues que no es tan difícil, nada más hay que saber cuándo se acaba, cuándo debe callarse uno y empezar el otro. Y ahí nace la armonía. Podríamos traslapar Bach, lo que está haciendo en música, a lo que tú estás refiriendo. Por eso me encantó. Y Bach, a mí me... Total. Pero así dice bien sencillo, ¿por qué tantas voces? ¿Por qué tantas voces se escuchan bien al mismo tiempo? Que es la fuga. ¿Por qué tantas voces? Hasta 5 voces diferentes al mismo tiempo y esa armonía. Dice, porque sé cuando se calla una y empieza la otra. Muy bien. Muchísimas gracias. Qué bueno que me hiciste recordar esto. ¿Alguien más aparte de Jacqueline? ¿No? Nos vemos. Yo, profe. Sí, Ay, sí, Lore. Sí, perdón. sí, va. No, pues nada más era sobre lo que habías dicho, o que habían comentado en la ENA, de pues divide y vencerás. O sea, Domitila también, pues básicamente es lo que dice, ¿no? Cuando la radio, y, o sea, me sorprendió mucho leer eso también porque, digo, desde esas épocas tienen como las mismas tácticas que utilizan hoy en día, como hacer noticias falsas o más bien darle la voz a las personas que les conviene darle la voz, ¿no? O sea, de esto de que, por ejemplo, cuando estaban en la huelga que decían, no, es que el 80% de los trabajadores ya regresó a trabajar, como para que justamente los que seguían en huelga se preocuparan y regresaran a trabajar, ¿no? O sea, y eso no era cierto, solo lo inventaban para que ellos regresaran. Es lo mismo que pasa ahora con lo que decías de los maestros. Obviamente como que no prestamos atención en qué están pidiendo, qué están solicitando, sino que justamente se va con las personas, o sea, hacen entrevistas a personas, a maestros que quizás no están, que quizás tienen más privilegios, por así decirlo, y no necesitan que les paguen más dinero o yo qué sé, pero que dicen, no, pues yo no estoy de acuerdo con ese movimiento porque a mí me gusta trabajar, porque yo sí vengo a trabajar siempre y entonces como que todos decimos, ah, sí, pues obviamente si él está bien, ¿por qué los demás están exigiendo cosas que, pues que no, o sea, nada más quieren más dinero sin trabajar y es como de, no, porque no todos tienen los mismos, ajá, no todos estamos en las mismas condiciones, ¿no? Pero pues es lo mismo que se utiliza actualmente a lo que utilizaban ya desde ese tiempo para pues romper las huelgas, eh, romper pues sí, las organizaciones que ya se tenían de los trabajadores. Y pues sí, eso es como, creo que es lo que ha triunfado, o sea, como vencer, o bueno, más bien separar para vencer como eh, las organizaciones. Ujú, muy bien. Me gustó eso que mencionabas sobre
una forma para deshacer las huelgas, ¿no? Es un problema, o sea, ¿de quién te puedes fiar ahora, ¿no? En los medios de comunicación. A mí me parece, y se lo digo al escepticismo, que, o sea, lo más prudente desde un inicio es no creerle a nadie, a nadie. Es como si después de escuchar el noticiero del 2 no sé en qué canales salgan noticias, pero del 2 del 5 del 7 del 13 de que sé, que eran los que salían, neta, tengo mucho que no veo. Pero bueno, los canales donde salgan, ¿no? Mejor no le creo a nadie. No es que lo de Ucrania, pinches rusos, y ¿no te parece que solo estás escuchando un lado? ¿Se han dado cuenta que no llegan noticias de los rusos? No sabemos. Que son bien gandallas. Es como Hitler, él es el ruso, así se nos. Este, ¿por qué? En realidad no sabemos. No hemos escuchado, o lo que escuchamos de ellos, no es por ellos, sino es por lo que pasa por los norteamericanos. Es lo que pasa en las marchas, ¿no? Por ejemplo, es así. Yo no juzgaría un movimiento a partir de los medios de comunicación, para nada. Es arriesgado tomar postura sobre un movimiento, una organización, resistencia a partir de los medios de comunicación. En México ya sabemos cómo está la cosa. Muchísimas gracias, me gustó mucho la clase, que vamos bastante bien, la capacidad de análisis está muy bien. En la semana que sigue, sí, ¿no? Nos toca en la facultad, entonces vamos a comenzar, ya estuvimos 2 semanas acá, vamos a iniciar con Gabriela Mistral. Gabriela Mistral es Chile. Ajá. Vamos a estar entonces con Gabriela Mistral. Eh, Les voy a pedir que para el lunes no va a haber lectura, pero a cambio van a ver un documental y una película. Les pregunto, ¿están de acuerdo en que sea de esa manera? No, ahorita no lectura, que aparte de la lectura van a ser poemas, pero es muy probable que nos quedemos con 3 poemas y con eso, porque hay que analizarlos como Dios manda, ¿no? Entonces, me parece que es el principal poemario de esta Gabriela Mistral, se llama Desolación, de todos modos se les hará llegar, como siempre, pero les propongo que para el lunes no va a haber lectura y a cambio un documental que es como de 20 minutos y una película, porque no la vamos a poder ver ahora que es en la facultad. Si fuera a distancia la podríamos ver aquí juntos si quieren, pero mejor no leemos y les mando el link en el WhatsApp en un ratito. Documental y una película, está buena la película. La verdad es que la que actúa Gabriela Mistral cuando es adulta, buenaza, ¿eh? La actriz, o sea, la buscaron muy bien, o sea, actúa muy bien a Gabriela Mistral. Y eso sería. Ya nos vemos allá y vamos a empezar a practicar algunas cosas a partir del documental y de la película, y ese día allá, si nos da tiempo, leemos el primer poema, por lo menos el primer poema. Y de ahí nos arrancamos. De todos modos, el lunes yo voy a dar una introducción un poquito extensa, sobre dónde se ubica el pensamiento de Mistral. Muchas gracias por haber estado en la clase de hoy. ¿Cuándo se entrega el primer ensayo? Esta es una buena pregunta, Erika. Dejábamos al calendario. Si hoy es 11, en Chile vamos a estar el 13. Miren cómo va a estar la cosa. Qué bueno que lo dices. Porque creo que el lunes 21 no hay clases, ¿no? Por el natalicio de Juárez. Ok, entonces propongo. ¿Por qué tengo que agendarse? Ok. El 14, ¿qué desmadre va a ser con ese del 21? Propongo que 14 presencial, 18
a distancia, 21 no nos vemos y nos vemos después el 25. O sea, vamos a tener clases de Chile 14, 18 y 25. ¿Están de acuerdo o solo 14 y 25? ¿Qué opinan? Las 3 clases, 14, 18, luego no tenemos el 21 y nos vemos el 25. Ok, muy bien. Porque no nos vamos a ver el 21, entonces pues ya descansamos ese lunes. 14, 18 y 25, Chile, y entonces entregan el primer ensayo, van a tener para entregarlo desde el lunes 28 hasta el viernes 1. Sí, Dafne. Sí, perdón, dijo 18, es que se me trabó. 18 es la semana presencial. Ajá. Ok. 14, vamos a decir 14 presencial. A lo mejor si mandamos como un calendario, ¿no, Lore? O sea, fíjense, 14 presencial, 18 a distancia, 25 a distancia, y entregan ensayo del lunes 28 al viernes 1. Si alguien lo tiene el 28, lo manda el 28. Si alguien lo tiene el 1, lo manda el 1. 3 cuartillas y quedamos que es en equipo, ¿no? 3 integrantes. Está bien tranquilo sobre cualquier tema. Recuerden que con los 3 integrantes que hagan el ensayo, son los 3 integrantes con el que harán el video, ¿eh? Uh-huh. Bueno, creo que ya estamos de acuerdo. Nos vemos el lunes en la facultad. Que estén muy bien. Muchas gracias, Lore. Hasta luego. De nada, adiós. Hasta luego, gracias. Muchas Hasta luego. gracias, buen día. Hasta luego.